Horas después seguimos hablando del impacto que ha tenido en el país entero la derrota que ha sufrido el gobierno nacional justamente en las elecciones bonaerenses, unas elecciones que se nacionalizaron y bueno, el impacto tiene que ver con eso, ¿no? Lo económico. Claro, consumo, dólar, la mesa con los gobernadores. Está Jimena Politino, especialista en consumo, Carlos Hernández que nos acompaña. Bienvenida. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, gracias lunes y martes convulsionados, lunes y martes muy moviditos. ¿Qué podemos sacar en claro a esta hora? Tema dólar, principalmente, la derrota de Milei. Sí, el tema dólar, a esta hora el Banco Nación está cotizando el dólar oficial a 1.435, son 10 pesos más respecto a lo que cerró el día de ayer en 1.425, por lo que podemos decir que todavía la espuma no ha bajado. Las consecuencias de la elección del día domingo recién están acomodándose en la bolsa con los bonos, acciones y demás, pero en el dólar todavía no vemos que esté bajando o que el gobierno al menos haya salido a decir de que intervino a través de el Tesoro. Así que para los consumidores y para la gente no son momentos para tomar decisiones financieras importantes. Alguien que te dice, ¿qué hago con esos pesos que me están quedando? Y este no es el momento de tomar decisiones ni compra de bienes durables, ni de ir al dólar porque todavía está muy caro. Así que yo aconsejo esperar unos días más a ver cómo resulta y qué decisiones toma además el gobierno en esta mesa de diálogo que ha conformado con su propio gabinete y además con los gobernadores, cuál va a ser el rumbo de estos próximos días. Lo concreto es que una medida tiene que tomar. Alguna medida tiene que tomar porque, como decíamos recién, el programa económico se basa en 3 anclas que son la baja o desaceleración de la inflación, el superávit fiscal y el dólar más o menos contenido. Yo creo que alguna de las variables va a tener que resignar el gobierno para poder reactivar no solamente el consumo, sino también la actividad industrial, que Carlos recién mencionaba, los datos que publicó ayer el INDEC en la actividad industrial y la construcción. Los datos vienen, al menos del mes pasado, con una fuerte baja. Claro. Y uno sospecha que a la hora de resignar podría ser la contención del dólar, ¿no? Porque los otros 2 anclajes han sido como la bandera. Son como la bandera de este gobierno. Claro, han sido su bandera, pero con el correr de los meses esa bandera, como ese argumento se empieza a agotar también, y necesitamos que haya alguna decisión en concreto, como decía Marisol, o el dólar, o dejar que la inflación supere el 2%, para que se empiece a reactivar el consumo y la producción también. No es sencillo, porque fíjate, en los temas económicos, por un lado no va a renunciar al superávit fiscal. Es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero también es la base, el principio, la bandera fundamental que tiene Javier Milei. Además, si lo suelta, eso le puede pegar a la inflación. Por otro lado, decimos, bueno, dejemos al dólar correr, pero si se le escapa el dólar también te va a pegar contra la inflación. Entonces, tal cual. Es digamos, un equilibrio, un tablero. Sí, un equilibrio Ahora, muy difícil de mantener. El dólar todavía no toca el techo de la banda de flotación. Claro, ¿cuánto sería? 1.470, 71. Claro, ahí ya empieza a intervenir el Banco Central. Claro. Por ahora está interviniendo el Tesoro con esos dólares que compró producto del superávit fiscal, pero del Tesoro no tiene tantos dólares como para intervenir si llega a tocar el techo de la banda con los dólares que tiene el Banco Central. No tiene tanto y además hay un vencimiento para enero, tiene que ir acumulando reservas, teniendo fondos para hacer frente a más de 4.000 millones de dólares solamente de enero, todos estos temitas. Jimena, hablando... Sí. No, dale, adelante, por favor. No, específicamente hablando del consumo, entonces les decimos a la gente, no es el momento para invertir en bienes durables, no es el momento de comprar dólares. ¿Qué le decimos a la gente que tiene unos pesitos? No sé, vayan al súper. El que vendió el auto. Y hagan una compra. Vendió el auto, iba a sacar un préstamo para cambiarlo por uno mejor. Bueno, y te quedás con la plata porque ya lo vendiste y no podés acceder a un crédito por la tasa. Los préstamos. ¿Qué haces con esa platita? Se lo dejaban plazo fijo. Perdón. No tiene que pedir préstamo, sino depositar y tiene una tasa que le va a pagar altísimo, porque te escuchamos. Sí, Jimena. Sí, hay distintos instrumentos. A ver, yo lo que aconsejo es, si en ese ejemplo concreto, diversificar un poquito, un poquito de dólar, aunque haya dicho más temprano de que no convenía por estos días. Hay que ver durante el transcurso de la semana cómo se acomoda el dólar, dónde encuentra el punto de equilibrio entre oferta y demanda, y pondría otro poco, puede ser en un instrumento bancario como el plazo fijo y
algún instrumento del mercado de capitales, como puede ser una caución o una letra. Es que va a decir, subir un poco. diversificar un poquito el riesgo, no apostar, digamos, o no poner todos los huevos, como se dice, en la misma canasta, sino tratar de ir diversificándolo un poquito. Yo te digo la verdad, cuando me hablan de letras, a mí no me están hablando en jeringoso. Ya nos vamos para otro lado. El tema de consumo, recién antes Jimena te va a asesorar. No, lo digo pensando en la gente en casa, ¿viste? Vendieron el auto, se quedaron con la platita. Fíjense las letras. Un bono de cortito plazo, ¿no es cierto? Claro, que pueden ser hasta un día. Son como plazos fijos, pero del mercado financiero, o sea, del mercado de capitales, y que se pueden constituir a un día. ¿La gente lo encuentra en su home banking? No. Tiene que tener un broker de inversión. Si la gente es muy conservadora, y bueno, como decía Carlos, un plazo fijo. Claro. Con la advertencia de que el plazo fijo va a tener que tenerlo constituido como mínimo por 30 días. Es decir, si tiene alguna obligación que cumplir en plazo de menos de 30 días, bueno, el plazo fijo ya deja de ser una buena opción y hay que ir a otro instrumento. Antes de ir a lo netamente político con Carlos, la reunión con los gobernadores, en fin, lo que ha pasado hoy, la mesa chica de Milei. El tema consumo, recién lo decían nuestros títulos, están cerrando algunos locales, mucha gente no tiene plata para comprar. Vos como especialista en consumo, ¿qué estás viendo? ¿Qué está pasando? Tanto a nivel local, el que va a comprar a Chile, el que va a comprar a Brasil, el que va a comprar a Miami, ¿qué se ve hoy en el país con esto? Bueno, en respecto al consumo, sí, hablamos claramente de una baja del consumo, sobre todo de bienes de consumo inmediato. Y el tema textil, que vos mencionabas, los viajes a Chile, el mes pasado los argentinos gastaron 94 millones de dólares en envíos internacionales, donde dentro de esos 94 millones de dólares están las compras que decimos de ropa a las tiendas chinas, como Shein y Temu, y ya la industria textil ya está levantando la mano y avisando de una alerta respecto de esto, porque la situación se vuelve cada vez más compleja y la industria la industria textil o los consumidores, podríamos llegar a decir, están polarizando entre el fast fashion, que son las compras en China, que son prendas que por ahí pueden llegar a tener como uso una temporada, por no decir descartables, y por otro lado la circularización de ropa o la moda circular, es decir, son tiendas de ropa de segunda mano o de feria americana, como que la industria está polarizando ahí en esos dos. Ahí tenés puntos. un problema de política económica doble, me parece. Por un lado, estás despreciando la industria nacional y con eso también a los trabajadores. No quiero el proteccionismo, esa ultranza, ¿no es cierto?, que nos ha caracterizado, es una economía cerrada, pero los estás liberando sin haber hecho las reformas necesarias como para que sean sustentables. Entonces, tenés ese impacto allí y además el derroche de dólares, que nos están haciendo falta y salen y salen. Tal cual, como dicen ustedes, una canilla abierta y con lo que está diciendo Carlos, de que las condiciones para la industria textil no se dispusieron antes de abrir las puertas de la importación. Entonces, esas son las reglas del juego que está reclamando también la industria, de que haya cierta compensación a la producción nacional. En lo político, Milei, gobernadores, algunos que dicen no voy, otros que dicen es más de lo mismo. Bueno, me parece sustancial el tema político, porque yo creo que le da un anclaje a la política económica, le da certidumbre a la política económica. Ya dijo Milei en el discurso que dio después de la derrota, admitiendo la derrota por un lado, pero también que no va a cambiar su política económica, sino que va a acelerar y demás. Bueno, pero sí, con esta convocatoria al diálogo me parece que es un gesto importante, pero tiene que hacerse bien. Porque si vos vas al diálogo, está el ULEMEN, está lo de siempre, digamos, es decir, cuál es la renovación y cuáles son las características. Por eso están desconfiados los gobernadores que han sido convocados. Ya algunos se han expresado negativamente, por ejemplo, el gobernador de Salta. Dice, no voy a eso. Después, el gobernador de Corrientes, y hay que ir para la foto, no sirve. Orrego dijo, sí, voy y rapidito. Seguramente va a estar muy predispuesto el gobernador Alfredo Cornejo. Pero en general lo que piden, y también lo ha hecho Hueretinlec, por ejemplo, un gobernador sureño, bueno, en fin, lo que están pidiendo es, entre otras cosas, que se comparta esto de los ATN, que no sea discrecional, que puedan participar de la torta los gobernadores, que ahora tienen que asumir más servicios y tienen necesidades de fondos para responder a esos servicios que están asumiendo. Entonces, me parece que la idea es buena, el tema es que el instrumento sirva, que se haga bien, porque si no va a ser un blef. Y eso va a ser peor todavía porque ya te quedás casi sin nada, te quedás sin red de cara al 26 de octubre. Jimena, la última de mi parte antes de despedirte. Muchos dicen un dólar caro, un dólar barato. ¿Cómo está hoy en base a ustedes?
quienes estudian permanentemente la moneda, está el dólar caro, está barato, el turismo no viene. A ver, ahí acá una consideración. Cuando hablas de turismo, hay que considerar el tipo de cambio real, es decir, lo que salen los bienes acá en Argentina y lo que salen en el exterior. Evidentemente estamos caros en dólares porque el turismo no está viniendo y eso lo está sintiendo mucho la industria, los servicios básicamente del turismo. Yo no considero que el dólar podamos decir que esté caro o esté barato. Creo que va a encontrar el precio de mercado que puede estar cercano a los 1.370, 1.380 pesos. Ese puede llegar a ser un valor de referencia. Ahora sí considero de que se están viendo las consecuencias de la elección y por lo tanto tiene que bajar ese importe en el que está hoy en día. Te agradecemos estos minutos con el mediodía. Muy clara, muchas gracias. Gracias, Gracias, Jimena. muy amable.